¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? Tenemos al Yulani, el decapitador máximo de Oriente Medio, ¿ok? Tanto con el grupo Al-Qa como con el grupo IS, ¿ok? Este hombre ha participado en toda masacre conocida en Siria. Ahora obviamente es el presidente de Siria, ¿ok? A pesar de que iba a ser un presidente de transición, según él. Pero ahora, obviamente, parece ser que es permanente. Pero, como veis, un momento, como veis, tenemos a Putin prácticamente dando la mano a Yulani. Algo importante a destacar aquí, y es que Rusia dijo en su día que de ninguna forma permitirían que miembros de grupos terroristas de alguna forma u otra llegasen a ciertos acuerdos con Rusia, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿No es este un miembro de un grupo prácticamente terrorista? Bueno, muchos dirán que no. Ahora, después de todo lo que ha ocurrido, de quitar a Bashar al-Assad del medio, etc., este hombre se ha convertido en el presidente de Siria. Y es la persona con la que los otros países tienen que lidiar políticamente y diplomáticamente, ¿no? Entonces, si no lo haces con él, ¿con quién lo vas a hacer en este momento? Si él y sus fuerzas tienen el poder sobre el país, ¿no? Ahora, importante a entender, porque me he reído porque esta fue la gran jugada de Occidente, ¿no? La jugada final en la que iban a finalmente a controlar Siria y a permitir que el gas de Qatar del Golfo Pérsico pudiese ser exportado a Europa y así no depender del gas ruso. De ahí prácticamente todo el conflicto ucraniano. No creáis que todo esto no está vinculado, ¿ok? Los países que prácticamente quieren de una forma u otra desvincular a Rusia de Europa económicamente, políticamente, etc., tenían un tablero de ajedrez y obviamente tenían diferentes fichas. Y si movían una, pues Rusia movía la otra. En este caso, movieron a todo Oriente Medio, entre ellos Siria, ¿no? Y prácticamente Rusia movió también ficha y saltó a ayudar a Siria. Como ya sabéis, durante 2011, 2012, 13 hasta 2017, así prácticamente Rusia estuvo ayudando a Siria, un gobierno amigo, el cual prácticamente ayudaba a Rusia a parar esos negocios o ese vínculo que quería crear Europa con el Golfo Pérsico, ¿ok? En el cual también Irán está involucrada, como oponiéndose a Rusia e intentando vender gas a los países occidentales. De ahí muchos acuerdos a los cuales se llegaron bajo el gobierno de Barack Obama, porque también vieron a Irán, como una ficha clave para poder desvincular a Rusia completamente y aislarla, dejarla a un lado, ¿no? Marginarla. Me sale el inglés. Pero bueno, lo importante es eso. Movieron ficha en Siria, Rusia también. Y luego tenían otra jugada, que fue mover ficha en Ucrania. Ucrania fue una ficha mucho más grande, ¿ok? En la que Rusia tuvo que invertir mucho más recursos, no solo crear 3 bases en el país y prácticamente atacar con aviones, ¿no? Porque estaban luchando prácticamente contra grupos terroristas que no estaban muy bien organizados. En este caso, los países que se oponen a Rusia lo que hicieron fue cambiar el gobierno de Ucrania y comenzar una guerra total entre los dos países, ¿no? Entonces, debido a esto, Rusia comenzó a usar sus recursos en Ucrania más que en Oriente Medio u otros países como Siria. Durante 2 años de conflicto, los grupos terroristas que se encontraban en Idlib, ¿ok?, estaban prácticamente preparándose para coger poder en Siria. Y tenemos a Turquía, que estaba apoyando a estos grupos. Turquía les usaba también, ¿ok?, porque eran los grupos proturcos del norte que atacaban a los kurdos y etcétera, ¿no? Y lo que ocurrió es que Bashar al-Assad prácticamente no trabajó en su gobierno, no aumentó los salarios de los soldados, no les daba los beneficios que necesitaban, ¿no? Y prácticamente el ejército se fue deteriorando a un nivel en el que los grupos terroristas fueron capaces de prácticamente andar a Damasco, ¿ok? Yo mismo cuando analizaba esto me quedaba perplejo, decía, pero ¿qué está pasando aquí?
¿Hay una estrategia por parte de Rusia o esto es una estrategia por parte de Occidente? Finalmente, después de que Israel abriese la boca y se involucrase en esto, me di cuenta que era una estrategia por parte de Occidente, en la cual tenían como objetivo prácticamente quitar a Bashar al-Assad, aliado de Putin, de Rusia, y reemplazarlo por otro. En este caso, un cortacabezas. ¿Ok? Este tío ha hecho de todo, prácticamente. Era la mano derecha de Bin Laden, como quien dice, ¿no? Entonces, después de esto, ¿ok? Después de esto, yo analicé y dije, esto puede ser una trampa a Occidente o puede ser también una mala inversión para Occidente. Porque cierto es que si coges a Siria ahora puedes pasar gas tranquilamente desde los Emiratos Árabes, etcétera, a Europa, ¿ok? Mediante Turquía. Pero por otro lado, no va a ser fácil para los sirios deshacerse de las bases rusas que ahora mismo existen en Tartus, ¿ok? Y en Latakia. Entonces, cuando analicé esto dije, aquí hay algo más que no se está diciendo, ¿no? Y llegué a la conclusión de que de alguna forma u otra, las milicias iraquíes decidieron atacar a los grupos terroristas, Irán decidió no atacar a los grupos terroristas, Hezbollah decidió no atacar a los grupos terroristas y Rusia decidió prácticamente no enfrentarse a los grupos terroristas por alguna razón. A pesar de que su aliado estuviese entre la espada y la pared, decidieron evacuarle, llevarle a Rusia, ¿ok? En el país en el que iba ahora mismo con su familia. Ahora, hubo efectos devastadores, prácticamente el genocidio contra la población a la cual pertenece el antiguo presidente de Siria, Bashar al-Assad. Los Alawite fueron atacados, fueron prácticamente exterminados casi por estos grupos terroristas. A pesar de que siguen existiendo, les humillaron de todas formas posibles. Junto a ellos cristianos también y musulmanes shia, ¿ok? Ahora, importante destacar que Irán, que es mayoritariamente shia, llegó a un acuerdo con estos terroristas sunitas y llegaron al acuerdo de que no tocarían las mezquitas chiitas y sobre todo las cuales financiadas por Irán. Ahí me di cuenta de que aquí hay algo más que no estoy entendiendo al 100%, ¿no? Y dije, a pesar de que sea una jugada maestra por parte de Occidente, de alguna forma u otra, aquellos que van en contra de Occidente, como puede ser Rusia, Irán, Irak, etc., están viendo algo más que yo no llego a ver. Y creo que ahora ha culminado todo esto. Y lo mencioné, lo describí, lo di como una opción. Y era esta, que si Occidente, que no tiene recursos ni dinero para meterse ahora mismo en una guerra en Siria, pero sí tenía los recursos para ayudar a Erdogan a organizar un golpe de Estado, quitar a Bashar al-Assad y así intentar reemplazar al gobierno de Siria. Pero obviamente le falta mucho a estos terroristas para poder llegar a controlar el país como lo hacían los antiguos gobiernos, Bashar hijo y Bashar padre, ¿no? Igualmente, parece ser que han conseguido instalarse en el país y ahora dominan el país, han tenido conflictos con Israel. El país el cual, a pesar de haberles ayudado con inteligencia y haberles apoyado, de haber dicho que iban a tener muy buenas relaciones entre los dos países, comenzaron a bombardear todo material militar que tenía Siria, sobre todo la aviación y los barcos. Lo destruyeron por completo prácticamente. ¿Ok? Entonces, el nuevo gobierno dijo, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Si somos colegas, ¿por qué no destruís todos los aviones? Israel obviamente no dijo nada, pero está clara la razón por la cual lo hicieron. Porque sabían que si mantenían ese material en Siria, el gobierno de Al-Jolani en un futuro lo podría utilizar en contra de Israel. Israel tiene mucho miedo. Lo único que quiere hacer es maximizar su seguridad, por lo cual lo destruyó todo. No solo eso, sino que también ayudó a los drudos, o drudos como se llamen, en el sur de Siria, para llegar a una pequeña revolución en contra de este gobierno y continuar la desestabilización, tanto en el sur con los drudos, como en el norte con los kurdos, los de Kurdistán, ¿no? Luego teníamos a Estados Unidos, que también estaba en Siria, robando trigo, robando petróleo, en las regiones más ricas en cuanto a eso, en el norte de Siria. ¿Okay? Parece ser que Trump quería sacar a las fuerzas estadounidenses de Siria, pero aún continúan ahí. Ahora, como veis, hay diferentes países, cada uno tiene sus intereses. Rusia tenía su propio interés, que era mantener estas dos bases militares, porque daban acceso al Mediterráneo sin necesidad de pasar por Turquía.
No solo eso, sino que Rusia también entregaba trigo y otro tipo de comida, etcétera, a Siria. Ante los dos intereses, el de Rusia y el del nuevo gobierno sirio, el cual se ha encontrado un país completamente destruido por ellos mismos, un país en el que los aliados, tanto Emmanuel Macron como todos los países que invitaron a al-Jolani a sus palacios presidenciales, no le han apoyado de ninguna forma, sino lo contrario, la han intentado destruir. No hace mucho Israel bombardeó el palacio presidencial de Siria, en el cual este hombre no se encontraba, pero Israel creía que se encontraba ahí, por lo cual no pudieron eliminarle. Y eso le dio un mensaje directo. Tus amigos que te ayudaban a coger el poder te quieren eliminar ahora mismo. Entonces, lo que tenemos ahora es Rusia se ha acercado diplomáticamente a este nuevo gobierno de terroristas, ¿ok? Parece ser que el gobierno de terroristas se ha dado cuenta de qué es la geopolítica. Y cuando se trata de juego de grandes potencias, las grandes potencias no miran necesariamente de una forma personal, ¿ok? Y de una forma sentimental a sus intereses geopolíticos alrededor del mundo. En este caso, el interés geopolítico, geoestratégico de Rusia era mantener sus bases en Siria para poder controlar ese flujo de gas que podría pasar a Europa en caso de que el país cayese. Ahora sí hubo ciertos altercados en los que grupos del nuevo gobierno terrorista que no podían ni controlar intentaron atacar las bases rusas, pero no pasó nada, fueron eliminados, ¿no? Pero así a día de hoy vemos este vídeo que os acabo de mostrar, donde los dos, Putin, al-Jolani, se encuentran. Al-Jolani, el cual se unió con diferentes dirigentes de Occidente, incluso Donald Trump dijo que era un buen presidente, que le iba a ayudar de todas formas y iba a levantar todas las sanciones que impusieron a Siria. Que imagino que después de este meeting y la decisión que han tomado de acercarse y alinearse con Rusia, van a volver a imponer sanciones y vamos a volver a acabar en el punto cero, en el cual se encontraban antes con Bashar al-Assad. Entonces es increíble ver a Vladimir Putin dar la mano a un terrorista, por un lado. Por otro lado hay que entender que la política, sobre todo la geopolítica, el sentimiento debe de quitarse y echarse a un lado. Los intereses son más importantes que los sentimientos y a veces incluso que la cantidad de vida que se pierde en el campo de batalla o en cierto país. Como os he dicho, un gran número de personas fueron asesinadas en Siria bajo las manos de este hombre, ¿ok? Al igual que está ocurriendo en Ucrania. Y Rusia ha podido lanzar el ataque directo, tanto en Siria como en Ucrania, y cortar la cabeza a la serpiente, como malamente se dice. Pero han decidido no hacerlo. Aún creen en la diplomacia con Zelensky, créeme. Aún creen en la diplomacia con Zelensky o quien le venga a reemplazar. Al igual que aún creen en la diplomacia con al-Jolani. Entonces, es más fácil llegar a acuerdos con un gobierno que está bajo presión de todas formas, antes que llevar a cabo una guerra para intentar eliminar al presidente de ese país. Y diplomáticamente quedas mucho mejor. Entonces, da igual quién esté en poder en Siria, que parece ser que Rusia siempre va a intentar negociar con este país. Y da igual quién esté en poder en Ucrania, que parece que Rusia, a pesar de haber perdido miles y miles de vidas en el campo de batalla ucraniano, están dispuestos a llegar a un acuerdo de paz y a ciertos acuerdos económicos con Ucrania. Y ahí es donde lo que os digo. Históricamente tenéis que tener en cuenta que el sentimiento en la geopolítica y la política en sí no se aplica muy bien, y menos en las relaciones internacionales. Los intereses son mucho más importantes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. El interés de Occidente, a pesar de que creían que habían lanzado una jugada maestra, que yo personalmente creo que lo fue, pues les ha salido el tiro por la culata ahora mismo después de ver a la misma persona que apoyaron en Siria irse a Rusia de nuevo. No solo eso, sino que proponer a Rusia acuerdos económicos. Proponer a Rusia mantener sus bases militares en el país, que no los van a atacar, siempre y cuando no financien a la oposición, que son los antiguos miembros del gobierno de Bashar al-Assad y esos antiguos soldados leales a la familia Assad, y no crear un nuevo ejército. Han dicho que si quieren invertir en el ejército de Siria son bienvenidos, pero por favor que les den trigo, porque hay escasez de alimento ahora mismo en el país. Entonces ya veremos hasta qué nivel el gobierno de Vladimir Putin se va a involucrar en la defensa de Siria. Parece ser que han dicho que si entran en conflicto tanto con los kurdos como con Israel, no van a ser capaces de ayudar.
No solo porque no tienen recursos, sino que si tuviesen recursos tampoco lo harían. Entonces, muchos dicen que Putin es un sionista, debido al hecho de que, hey, a Benjamín Netanyahu no hace nada. Y a pesar del sufrimiento de las personas de Gaza, que no paran de criticar a las Naciones Unidas, no son capaces de hacer absolutamente nada. Y ahora dicen que si Israel ataca a Siria, no van a hacer absolutamente nada. Interesante lo que piensan muchas personas, que podría ser verdad, quién sabe. Pero bueno, es importante destacar eso y quería mencionar los intereses geopolíticos, sobre todo de las grandes potencias, no siempre van en línea, ¿ok?, con los objetivos que tenían anteriormente. Los objetivos son flexibles, cambian, varían, dependiendo de la situación económica, política, diplomática con los otros países. Entonces, a veces, en la política internacional y la diplomacia en sí, a veces ganas más esperando a que las cosas concluyan, ¿ok? Esperando a lo inevitable que ya se veía venir en Siria. Y una vez ocurre lo que tú querías que ocurriese, ahí es cuando mueves tu ficha y vuelves a poner la ficha que te comieron en el sitio donde estaba. Entonces, algo importante destacar que va a pasar con Bashar al-Assad. Como dije, ese hombre no quería ser ni presidente, era un dentista. No quería ser presidente, no quería gobernar, su hermano tenía que gobernar por él, pero murió. Entonces, el hombre ahora está viviendo su vida tranquilamente en Rusia, ¿ok? Y parece ser que Al-Jolani quiere gobernar más que él y está dispuesto a luchar con los kurdos, con diferentes facciones que existen ahora mismo en Siria, incluyendo contra Hezbollah. Entonces veremos si es que van a llegar a acuerdos también con Irán, con Hezbollah y con todos estos grupos con los cuales han estado luchando todos estos días. Pero una cosa os puedo decir, que el hecho de que Al-Jolani esté viajando a diferentes países e intentando alcanzar acuerdos diplomáticos, claramente demuestra que el hombre quería gobernar y que le preocupa a su país. Ahora, ¿estoy de acuerdo con ello? No. No. Pero bueno, yo solo os analizo y os cuento las cosas. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, dale al like, compartirlo, seguirnos. Como siempre, la verdadera información viene de nosotros.